tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión para hablar de ciberseguridad. En este webinar que tiene como nombre Ciberseguridad, lo que debes saber para evitar caer en los fraudes, que además organiza Sura Asset Management Chile con AFP Capital. Estamos desde las oficinas de Sura aquí en Santiago, pero ustedes están conectados de distintas regiones, en sus casas, en sus oficinas. Bueno, la idea es que podamos aprender hoy día, tomar conciencia y lo más importante es prevenir este tipo de ataques que a cualquiera de nosotros nos pueden afectar. Y sobre todo lo que está pasando en el mundo. Chile y también distintos países del globo están siendo afectados por múltiples ataques de ciberseguridad, las empresas, ¿no? Nuestras redes sociales, nuestras cuentas bancarias, y tenemos que tomar resguardos porque cada vez más se está como profesionalizando el hackeo y Chile recibe ciberataques, pero también desde Chile pueden llegar hackers a otros países. ¿Cómo podemos entender sobre este tema? ¿Cómo son algunos tips para prevenir este tipo de delitos? ¿Cuáles son los tipos de delitos o los que tenemos que estar como atentos? Algunos mensajes de texto que nos llegan desde los bancos, pero los bancos nunca te van a mandar un mensaje de texto. O el WhatsApp, ¿no? A veces nos llegan estos links y curiosamente los pinchamos y nos llevan a un sitio malicioso. Las redes sociales, donde entregamos muchísimos datos personales y que quedan para siempre en la web. Todo eso tenemos que tener cuidado para no ser víctimas de estos ataques. Y hoy día queremos conversar mucho más desde este tema que es complejo, es técnico, pero muy interesante. Y tenemos un tremendo entrevistado hoy día, a quien les quiero presentar, Pedro Huichalaf, abogado y magíster en Derecho Informático, con una amplia experiencia en la regulación del mercado de las telecomunicaciones, además de las nuevas tecnologías, de la ciberseguridad. Actualmente él es investigador y docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor y, bueno, me imagino que ustedes lo recuerdan porque fue ex subsecretario de Telecomunicaciones de la Subtel en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en el año 2014. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bienvenido. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Y tal como tú mencionas, estos temas, si lo pensamos en redes sociales, es trend topic. Es decir, ciberseguridad hoy día es una referencia, es una necesidad, es un espacio y estamos hablando justamente de una cultura en ciberseguridad, así que muy agradecido por la invitación para poder hablar de este tema. No, y además que en nuestro país se han visto afectadas muchísimas empresas, ¿no? Desde bancos, ¿no? Desde centros hospitalarios, donde tenemos datos privados, tenemos datos personales que son muy delicados y que se ven vulnerables, ¿no? Donde pueden desde, no sé, comprar algo con nuestra tarjeta de crédito, acceder a nuestro historial clínico, etcétera. Y como tú decías también, ¿no? Acá se está profesionalizando el tema y muchas de las empresas necesitan tener a expertos en ciberseguridad para evitar este tipo de fraudes. Pero sí, quiero comenzar como con la pregunta general, porque además tú nos vas a ir dando como una charla magistral. ¿Qué es la ciberseguridad para quienes no saben? Sí, bueno, en términos muy generales nosotros entendemos que hoy día el valor intangible más valioso es tanto de las personas, empresas, instituciones públicas, son los datos, la información. Por eso la ciberseguridad o la seguridad informática más bien es una práctica que consiste en proteger y recuperar estas redes, estos dispositivos, los programas que se conectan y que podrían ser objeto de un ataque, de una brecha de ciberseguridad, de una amenaza digital y que podría hacer que personas, terceros, puedan acceder a esta información en forma obviamente no autorizada y obviamente es un tema transversal que está permeando a la sociedad y obviamente a las relaciones entre personas debido a la tecnología. Bueno, de hecho, desde nuestro dispositivo móvil, el celular, nuestro computador, nuestro tablet, o sea, todo está de alguna forma vulnerable, por eso muchas personas acuden a comprar estos como protectores de malware, de virus, y por otra parte también tener toda esta prevención a través de la educación. Y lo otro es que como las empresas también se pueden ver afectadas ya en una forma mucho más técnica y masiva. Pero vamos viendo tu presentación porque acá tú tienes, por ejemplo, las aplicaciones más usadas en celulares del año 2020 y que también pueden estar expuestas. Sí, mira, quiero mostrarte un par de láminas sobre aplicaciones porque muestra la tendencia, es decir, la sociedad cambia con la tecnología. Si uno ve, por ejemplo, el año 2020, estamos hablando hace 2 años atrás, el top 10 de aplicaciones que teníamos los chilenos en nuestro celular está encabezada principalmente por redes sociales, Facebook, Google, YouTube, Gmail, WhatsApp, Instagram y Messenger, es decir,
la forma de comunicarnos. Y esto coincidió con la pandemia. Entonces, la pandemia fue un gran canalizador y si uno ve la otra presentación, la lámina, vemos que el año 2022 ya cambiaron los hábitos de consumo. De hecho, debido a estas limitaciones de desplazamiento, a la necesidad de estar conectado y de seguir, obviamente, activo con teletrabajo, educación a distancia, si tú te fijas, por ejemplo, las aplicaciones de transporte aumentaron en un 80% en su uso, el streaming, 192% en redes sociales, 245% en las aplicaciones de delivery. Sí. Y aparecen aplicaciones de entretenimiento, por ejemplo, estamos TikTok, Disney, Rapid, juegos, Telegram y otras aplicaciones que demuestran obviamente que la gente está cambiando sus hábitos y eso es muy relevante porque los delincuentes también tienen una lógica de cambiar la forma de atacar. Es que al final la pandemia aceleró el proceso de digitalización desde el teletrabajo, la teleeducación, esta forma de comunicarnos con el encierro, ¿no? La forma como consumíamos contenido. O sea, de hecho hasta toda la industria cinematográfica está en crisis porque Netflix, Disney, Amazon Prime y todo eso derribaron claramente la presencialidad. Sí. Y esto incide entonces a que los hackers o los expertos vean ahí como un nicho específico de ataque. Sí, bueno, en términos concretos, los delincuentes informáticos, porque los hackers a veces, hay hackers éticos y que son aquellos que ayudan, pero también están los delincuentes informáticos, están realizando ciberataques. Si uno muestra la presentación, por ejemplo, primero, hoy día tenemos, como tú dices, que nuestra vida diaria están más expuestas porque cada vez estamos más conectados y por tanto nuestra vida física, digámoslo así, está pasando a ser digital y hoy día la actividad maliciosa, sobre todo, trata de evadir todo lo que es la ciberseguridad o la seguridad de los dispositivos, de los computadores, del celular, también se ejecutan muchas veces sin que las personas se den cuenta y estos ataques se hacen de forma remota, es decir, no es necesario que estés físicamente presente para que esto ocurra. Y si uno ve la siguiente presentación, podemos ver un video que muestra en tiempo real qué es lo que está sucediendo en el mundo a través de los ataques. Esto muestra, por ejemplo... Eso? Mira, esas líneas celeste y como rosada muestran como de qué país a qué país están realizando estos ciberataques. Sí, esta es una página que muestra en este momento, por ejemplo, ahí muestra que Chile hoy día es el país con el índice número 57 de recepciones de ataques, pero si uno ve, se concentra en Europa, Norteamérica, Asia-Pacífico y obviamente países como Brasil, que son mucho más grandes, pero esto muestra que esto es una realidad, está ocurriendo sin que nos demos cuenta. Pedro, es interesante este mapa, ¿verdad? Lo encuentro así impactante porque son muchos ciberataques al mismo tiempo en todas partes. ¿Cuáles son los países que más reciben amenazas? Me imagino que pueden ser China o Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, por un tema geopolítico, hoy día los países con mayor desarrollo son Estados Unidos, Rusia, China y Europa. Sin embargo, nuestros países son plataformas de ataque. Muchas veces los computadores que son infectados no son usados para robar información, sino para utilizarlo. Pero si uno habla, por ejemplo, de las tendencias que tenemos el año 2022, estábamos mencionando de que estas tendencias de este año se mencionaban a principio de año, se decían mucho ojo con el tema de infiltraciones de los datos, por ejemplo, de las credenciales, de los videos falsos, de las noticias falsas. Tú como periodista sabes muy bien sobre la fake news y que afectó muchos procesos políticos incluso dentro de nuestro país y obviamente todo este desarrollo se mencionó como preventivo. En la otra lámina nosotros vemos, por ejemplo, qué es lo que ocurrió en la realidad, es decir, cómo esta tendencia se vio reflejada. Si vemos algunos ejemplos, tenemos el Ministerio de Justicia que fue hackeado y mucha información fue extraída. El CERNAC fue una plataforma que fue vulnerada del gobierno. También el Poder Judicial, es decir, que tiene monopolio fueron hackeados por tener un computador con Windows 7. Banco Estado, ¿te acuerdas también? El Banco Estado. Pero esta es de este año. Imagínate lo que ocurrió también con el Estado Mayor Conjunto y lamentablemente para la ciencia, la paralización del Observatorio ALMA por un ciberataque. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra hoy día estos ejemplos? Que las tendencias están siendo reflejadas y esto no afecta tan solo a las empresas, a las personas particulares, sino que al gobierno y afecta obviamente la calidad de vida de las personas.
Pedro, pero desde Chile no se hacen tantos ciberataques hacia otros países, o sea, más que todo nosotros recibimos porque no hay como tanto desarrollo tecnológico en comparación con otros países, ¿o por qué? Mira, lo que pasa es que en definitiva, si uno ve también las amenazas informáticas requieren un chasis o plataforma y Chile es uno de los países mejor conectados de Latinoamérica, pero nos falta capital humano. Capital humano tanto para realizar ataques como para hacer medidas de defensa. Por eso somos expuestos, por eso es necesario la formación y lo que estamos en este momento, educando sobre ciberseguridad. Y si uno ve cuáles son las amenazas informáticas principales, tenemos varios conceptos. Tenemos los gusanos que se distribuyen a través de las redes, los virus informáticos que son los más conocidos por las personas, los troyanos, es decir, aquellos que vienen encapsulados con algo falso y se insertan, también los spyware, es decir, que nos espían, el phishing, que es una de las prácticas más comunes porque inventan, viene del inglés de pescar, es decir, tratan de engañar, los adware, es decir, con publicidad, y los ransomware, que es una técnica de secuestro de información, capturan la información, le ponen una contraseña y exigen un rescate. Estas son las amenazas y en la otra lámina vemos que no tan solo es tema virtual, sino que físicamente también puede ser hackeado. Por ejemplo, cuando hay uso de pendrive o USBs que tú insertas y tienen malware, o por ejemplo cuando te conectas a internet gratuito, muchas veces hay delincuentes que inventan redes abiertas para ver lo que tú realizas. También puntos de carga, por ejemplo, de celular u otros dispositivos, insertan código malicioso y finalmente muchas personas descargan aplicaciones gratuitas pensando que obviamente es gratis, pero el precio es esta infección. Pedro, mucha información interesante, pero quiero que ahondemos en algunos puntos. ¿Qué es lo que buscan, no? Todos estos phishing, ¿no? El spyware, el gusano, o sea, ¿todos tienen el mismo objetivo que sacar tu información y usarla para robarte plata o buscar o suplir tu identidad? ¿Qué es lo que buscan cada uno de estos formatos de ataques? Sí, mira, esa es importante la pregunta porque en general los delincuentes informáticos, sus motivaciones son diversas. En algunos casos son, por ejemplo, para suplantar la identidad, otros para extorsionar, porque sacan información y te extorsionan. Otras veces son para robos, fraudes, pero también para mostrar con ego su capacidad de intrusión. O, por ejemplo, lo que pasó en el Estado Mayor Conjunto, que fue simplemente informar a la ciudadanía las actividades que tienen esto. Y además, si uno ve, hoy día lamentablemente las tendencias incluso son, yo siempre digo, los delincuentes informáticos son mucho más hábiles porque con la tecnología lo utilizan. Por ejemplo, las nuevas tendencias o técnicas de engaño son, por ejemplo, este cambio de chip, es decir, cuando alguien va a la compañía, solicita un chip tuyo a tu nombre, suplantan tu identidad y con el chip nuevo deshabilitan el tuyo y hacen el acceso a las redes sociales, correo, etcétera. También las campañas por WhatsApp, lo hemos visto. Las aplicaciones fraudulentas, muchas veces gente descarga de Apple Store o de las aplicaciones como Play Store aplicaciones, pero dentro están infectadas. También están estos videos falsos o estos perfiles falsos, como yo te decía, que en algunos casos son para ironía, otros son para engaño derechamente o para extorsionar. Pero a veces es súper difícil darse cuenta de cuál es real y cuál es falso. O sea, por ejemplo, yo cuando me fijo, cuando me meto en una página web y voy a ver que realmente me pueden estar derivando otra, siempre me fijo como en la dirección arriba. Y si tiene, hay de hecho aplicaciones que te ponen como el país de origen de esa página web y te verifican si es real, ¿no? Sí. O sea, a veces son tan expertos estos tipos que uno no puede diferenciarlo. Sí, bueno, después vamos a ahondar en los tips, pero ahí, ¿cómo uno de alguna forma se puede instruir? Mira, aquí podemos mostrar algunos ejemplos. Ya. Por ejemplo, está este correo falso del servicio de impuestos internos, donde te dicen, por ejemplo, que hay una factura pendiente o un pago de un impuesto. Y lo primero que uno tiene que mirar, como tú mencionas, es si el remitente es legítimo o no. Es decir, quién manda el correo. Muchas veces son correos evidentemente falsos u otras veces cambian el correo. Por ejemplo, en vez de si.cl, coloca sil.cl. Entonces uno hace una combinación. Hay que estar atento. También está
cuando tú, antes de hacer clic sobre el archivo, por ejemplo, tú puedes ver la dirección hacia dónde va ese archivo y te das cuenta que también no es oficial y por tanto esto no corresponde. También si uno inserta y se emite en una página web, supuestamente por ejemplo de un banco, una institución, tienen que tener estos accesos seguros con el candadito verde y otros no lo tienen. Bueno, los bancos es clásico. O sea, a mí me llegan mensajes de texto todos los días del banco como tiene una deuda pendiente o le vamos a bloquear la tarjeta y uno ya como que está instruido y dice, no, esta cuestión el banco jamás me va a mandar esto. Sí. Entonces, como no caer en la trampa. Mira, en general, respecto a las instituciones financieras, seguros, bancos, como lo que estamos acostumbrados a estar en el sistema, generalmente son para dar aviso, por ejemplo, de que tus claves o contraseñas están suspendidas porque hubo un intento de engaño o de acceso. O un correo te llega también. Sí. Estos son, por ejemplo, tus superclaves, tus digipass, depende del sistema. En el siguiente ejemplo nosotros mostramos, por ejemplo, también otros casos, como por ejemplo que tu dispositivo o supuestos beneficios. Mucha gente dice, mira, tengo puntos acumulados, venga a cobrarlos, y obviamente uno les interesa. Y en lo siguiente mostramos ya, por ejemplo, en WhatsApp, porque antes eran correos. Esto es súper importante. El WhatsApp es lo más viralizado en fake news y en este tipo de mensajes maliciosos. Es una muy buena forma de atrapar. El problema es que la gente finalmente los comparte y se generan como estas cadenas y ahí caen. Sí, y también, ojo, los SMS hoy día están adquiriendo cada vez más popularidad y de hecho, por ejemplo, vemos algunos mensajes de texto como por ejemplo del banco donde dice, estimado cliente, por motivos de ciberseguridad, actualice su clave. En otros, por ejemplo, para tratar de captar tu perfil de WhatsApp, para robarte tus credenciales, te mandan un código de recuperación y te dicen, mira, me equivoqué, dame el código de recuperación porque era para mí, no para ti. Y uno ingenuamente lo entrega y le suplantan la identidad. O, por ejemplo, promociones de aplicaciones, de concursos. Mira, Mercado Libre, Netflix, Spotify, o sea, ya súper populares. O sea, ¿a quién no le gustaría los servicios de pago gratuitos? Y obviamente los comparte a sus seres queridos porque dice, compartamos la promoción y en el fondo lo que buscan es obtener información, tratar de obtener tus credenciales o finalmente engañar. Y ahí a mí me ha llamado la atención como muchas redes sociales también se están protegiendo. Por ejemplo, para entrar a Facebook, ahora te piden muchísimos pasos para entrar y te avisan cuando hay una entrada como sospechosa, lo mismo que el Gmail. Entonces, también todas estas grandes empresas han tenido que tomar medidas para evitar estos fraudes que ocurren todo el tiempo. O sea, o alguien trató de entrar, es su celular y uno dice sí, no, y ahí claramente ya puedes cambiar la clave inmediatamente. Que eso después vamos a decir cómo poner una buena clave para que no te la... Sí, mira, la responsabilidad es de ambos, es decir, de la empresa que te prestan servicio para identificar tu identidad virtual, pero también del usuario. Por eso vamos a dar algunas recomendaciones para evitar ser víctima de fraude. Pedro, pero hay una duda que me imagino que también se está preguntando. ¿Cuál es la diferencia de un hacker y de un ciberatacante? O sea, tú dijiste que no es lo mismo, o sea, ¿no tienen los mismos intereses ni las mismas capacidades? No, lo que pasa es que en hacker en general, en el término más técnico, son las personas que tienen conocimientos en informática y avanzada. Y tenemos los hackers, en este caso los hackers éticos, que son aquellos que teniendo conocimiento, buscan ayudarte en prevenir esto, en avisar a la empresa, y tenemos los hackers, en este caso delincuentes informáticos, que cometen delitos, es decir, acceso no autorizado. Por eso mencionábamos que dentro de esto, para evitar ser víctima de fraude, tenemos que, en primer caso, revisar, como yo decía, quién te manda el mensaje, si eres un contacto conocido o no. Mantener respaldo de información es súper importante. Incluso lo que tenemos en el celular, personas a pie, tienen que guardar la información. Hay algunos en la nube, otros en disco, etcétera. Tenemos que verificar la información de la fuente oficial. Si nosotros recibimos, por ejemplo, información de un banco, antes de hacer clic, preguntemos al banco si es real o no ese tipo de información. No hacer clic en cualquier lado, esto es clásico. No, y yo creo que ustedes conocen, o les ha pasado, mucha gente que ha sido víctima. Mi tía hace una semana también pinchó en el banco y le robaron 3,5 millones de pesos, imagínate. Ahí hay que contratar un seguro mejor para prevenir. Sí, bueno, hay regulación que establece alguna garantía en temas bancarios, pero en términos concretos, lamentablemente, como es difícil de identificar al delincuente informático, muchas veces las investigaciones no son fructíferas en el resultado. Por eso, tal como tú mencionabas,
hay que utilizar estos sistemas de doble factor de autenticación, que son aquellos doble paso, es decir, no tan solo nombre de usuario y contraseña, huellas biométricas, te mandan la clave a los sistemas de SMOS y obviamente también tenemos que entender que tu clave, a propósito de esto, tiene que ser segura. Ya, este es un tema que por favor pongan atención porque la clave más conocida o más popular es la 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, Sí. no puedes poner eso. Ahora, en general, todos te están pidiendo, cuando vas a hacer una clave, poner alfanumérica, pero también con signos, arroba, no, el asterisco. Ya, ¿cuáles son las recomendaciones de uso de claves? O sea, primero entendamos que según un estudio que se realizó por varios investigadores revisando la última brecha de ciberseguridad, las claves en Chile más utilizadas, imagínate, de Chile, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, como tú mencionas, pero por ejemplo está Colo Colo, que No, además de ahí. ser el equipo popular, también es una de las contraseñas. Catalina. Catalina, Valentina y otros nombres. ¿Y sabes por qué esos nombres son muy usados? Porque coinciden con el nacimiento de nuestros hijos. Entonces los padres amorosos colocan contraseñas. O la fecha de nuestro nacimiento también Por se supuesto. usa mucho, ¿no? Entonces esto es muy peligroso. Por eso, primero, no hay que guardar las contraseñas en cualquier dispositivo. Eso Es te iba a decir, preguntar, porque el mismo celular o el mismo computador inmediatamente te preguntan, ¿quieres guardar la contraseña? Y si te roban el celular, que es muy normal ahora, o el computador, Sí. te entregaste toda la información. Yo no usaría el guardar en Ya. los navegadores porque efectivamente, tal como tú dices, quien accede al dispositivo puede revisar la información. Hay que cambiar las claves periódicamente. Mira, antes se decían cada un año, ahora cada 6 meses. Tienen que, como tú decías, ser alfanumérico y además con mayúscula, minúscula y signos. Y lo otro es que muchas veces usamos, y lo digo porque lo hago, la misma clave para todo. Ese es uno de los grandes problemas. Por eso, en general, si detectan una contraseña, los delincuentes van a intentar aplicarlo en distintos servicios y van a ver que está ¿Viste? utilizando la misma. Por tanto, no hay que tampoco pegarlo en papelito. Yo he visto adultos mayores que le colocan detrás del celular las contraseñas porque se le olvidan. Y Complicado obviamente eso. no entregarlo a terceros, sobre todo, por ejemplo, credenciales como la clave única, porque ese tipo también de la clave única. claves te permiten interactuar con el Estado en distintos servicios. Entonces, Muy importante ese dato. uno le entrega, por ejemplo, al contador para el Servicio de Impuesto Interno, pero también puede servir para el Poder Judicial, para Tesorería, para el tema de pase movilidad, cuando existía. Así que hay que tener las claves seguras. Como te decía, al menos 8 dígitos y obviamente tratar de tener un gestor de contraseñas para que, si tu memoria es frágil, tener centralizadas. Eso pasa, que también entre tanta contraseña uno después ahí como que le trata de como achuntar Sí. y no puede. Ahora hablemos de la suplantación de identidad, Sí. que sobre todo en las redes sociales se usa muchísimo, ¿no? Te hacen perfiles duplicados, se hacen pasar por ti, muchas veces para pedir plata, gente que lo hace en Facebook, ¿no? Y que hace una cuenta nueva y dice, ay, sabes que tengo este problema y te pido Sí. plata y tus amigos caen. Sí, pero en general se da porque uno no se da cuenta que cada vez que interactúa por Internet se genera una huella digital, es decir, la información que tú entregas puede ser utilizada por terceros. Por eso nosotros recomendamos no publicar, por ejemplo, nuestros nombres completos, nuestras fechas de nacimiento, nuestra ciudad de residencia, estado civil o nombres de mascota, porque muchas veces se También. asocian. El root. El root, que es tan solicitado, yo siempre he tenido esa prevención, los números de teléfono o correos o situaciones de familiares, porque en definitiva los delincuentes suman muchos factores y pueden prevenir, pueden intentar acceder a tus claves, suplantarte o en este caso causar un perjuicio directo. Mira, esto es importante también porque con las recomendaciones del uso seguro de Internet, sobre todo porque hoy día es el Black Friday, ¿ah? Y muchas personas están comprando como locas, se meten en las distintas páginas web, no acceden, el e-commerce cada vez va creciendo y llegan, compran, se meten muchas veces, como decíamos antes, a un Wi-Fi público, pero ahí hay que tener ojo porque claramente te va a ir derivando a distintas páginas web de las marcas y uno idealmente debería hacerse un registro de usuario, crear una clave, ¿no? Y entrar como por un sitio seguro. Pero cuéntanos tú más que eso, más allá del Black Friday que es hoy, hay muchas otras instancias. Sí, bueno, como tú mencionas, en primer lugar hay que cuidar nuestra privacidad y de nuestros seres queridos, es decir, no entregar nunca datos personales por correos, por sitio web o aplicaciones desconocidas. También, como decíamos, no utilizar Wi-Fi abiertas, que generalmente son gratuitas, pero que pueden rastrear nuestra información, crear estas contraseñas seguras,
Si tienen dudas del origen, en este caso de un correo, de un mensaje, preguntar antes de hacer clic. También hay que procurar que nuestros hijos, los menores de edad, no tengan acceso ilimitado, sino importante. Que tiene que haber supervisión. El control parental de los Internet, padres, sobre tutores, todo ahora curadores. con los pedófilos y los ciberataques a los niños y sobre niñas. sobre todo porque los niños hoy día que son nativos digitales están muy acostumbrados a utilizarla y no hay un cuestionamiento respecto a esa información. Y finalmente, como yo te decía, estos controles corresponden físico y a través de software de las personas, tutores, curadores de nuestros menores y adultos mayores. Pedro, nos han llegado muchas preguntas de ustedes que las han ido mandando al chat, así que te las voy a aprovechar de hacer porque ha pasado tan rápido esta conversación y nos queda poquito tiempo. Mira, Marvet dice, ¿Chile tiene a nivel de gobierno leyes que regulan la ciberseguridad y condenan estos ciberataques? ¿Cómo estamos a nivel nacional comparado con otros países? Mira, simplemente el año 2017-2018 Chile ratificó un convenio de Budapest, que es un convenio internacional para que las policías puedan investigar delitos y se comprometió a actualizar cierta normativa y de ciberseguridad. Y lo primero que se hizo, y ya salió ley, fue una modificación de la ley de delitos informáticos que incorporó nuevas investigaciones, facultades de las policías, pero eso ataca, digámoslo así, o persigue a los delincuentes. Hoy día se está discutiendo también una regulación sobre infraestructura crítica y marco de ciberseguridad que va a establecer responsabilidades a las plataformas, a las empresas y a los usuarios, así que hay que tener mucho ojo con eso. Pero hay penas, por ejemplo, para un ciberatacante, y aparte, como tú decías, es difícil detectarlo porque se escabullen en el cibermundo. Sí, mira, hay unas penalidades, en general no son tan altas porque no son considerados delitos, pero pueden afectar obviamente la calidad de vida de una persona o de un grupo amplio y también obviamente el acceso no autorizado son obviamente atacados. Y hay que tener mucho ojo porque incluso con este acceso no autorizado, si tú accedes a dispositivos de tus hijos, incluso sin autorización, también podrías caer en esta figura. De todas maneras, mira, Matías nos hace una pregunta y me siento súper identificada porque dice, ¿qué ocurre también con las aplicaciones de venta por Internet? Por ejemplo, Amazon o Redbubble, Alibaba Chain. De hecho, a mí me ha pasado 2 veces que he comprado zapatillas a través de Instagram en tiendas como así internacionales y de verdad compras, pagas, te llega una notificación de que te va a llegar y después te das cuenta que no existe esa tienda y ya he perdido como 100.000 pesos comprando. Sí, mira, efectivamente, y a propósito de eventos como el Black Friday o Cyber Day o todo esto, hay empresas que están institucionalizadas, que tú conoces el domicilio, tienen datos de contacto, hay que fijarse pero hay otros sitios que, por ejemplo, solo aparecen en Facebook o en Instagram, que no tienen dirección física, que solo tienen un dato de contacto, un correo o un WhatsApp, que es fácil de cerrar y, por tanto, terminar la comunicación. Entonces, efectivamente hay que tener cuidado porque los delincuentes buscan cualquier público objetivo. Y Chile, como yo te decía, es un país desarrollado desde el punto de vista tecnológico. Hay mucha gente que ya está utilizando, que se ha atrevido a realizar compras en línea, pero se olvidan que tal como tú cuando vas a comprar a una tienda física, visualizas si es que tienen, si está constituida, si tiene un nombre conocido, pero también vemos empresas que falsean datos. Yo eso que conozco el tema, igual uno termina cayendo, así impresionante. Mira, acá María Alejandra nos dice, hablando de las contraseñas, que recién lo comentábamos, ¿no? ¿Qué recomiendas, Pedro, para gestionarlas, guardarlas, para no repetir la misma en todas partes? Sí, mira, hay programas gratuitos y también de pago que almacenan las contraseñas. Es decir, tú solo tienes una contraseña maestra principal y cada vez que te registran en un sitio, este sistema guarda las contraseñas o te genera una contraseña que ni siquiera tú la conoces. Estas aplicaciones son bastante robustas, son seguras, hay que ver también de dónde descargarlas, pero en general son multiplataformas, así que mi recomendación para evitar utilizar la misma o para no olvidarse, utilizar gestores de correos que existen en el mercado, digamos. Perfecto. Es bueno, por ejemplo, acá también pregunta Gonzalo, para proteger el robo de información en nuestro smartphone, tener un antivirus o alguna aplicación que nos recomiendes para protegernos en nuestros distintos dispositivos. Sí, mira, en general piensa que hoy día el sistema operativo más masivo es Windows y por tanto es objeto de ataque. Pero también hay malware o ataques que se han realizado especialmente a dispositivos Android, que hoy día es un mercado bastante amplio. Y en general, ojo,
Cuando uno ¿cómo puede saber que el dispositivo está infectado? Cuando, por ejemplo, aparece mucha publicidad en distintos sitios. En general, lo que hace es que uno baja una aplicación, generalmente busca gratuitos. No soy de la idea de descargar esta de optimización o antivirus gratuito. Lo ideal es tener una licencia y va a revisar y te va a detectar que hay programas que obviamente si tú los bajas de los repositorios oficiales o muchas veces los bajan de fuentes desconocidas. De hecho, tú tienes que autorizar para instalarlo y la tentación es más grande y ahí es donde está el problema. Mira, esta última pregunta que la hace Sandra y que es como dos en una. ¿Cuál es la aplicación o red social más insegura? Y por otra parte, asociado a LinkedIn, bueno, sí. Y también las redes sociales tenemos todos nuestros datos de acceso público. ¿Cómo privatizamos nuestros datos? ¿Cuántos datos entregamos también nosotros? ¿No? Tú lo mencionabas, pero hablando de las apps, la que tú crees que es más insegura y cómo también tener un cuidado. Sí, mira, lo que pasa es que este es un tema no de fácil resolución, porque en general hay que ver qué tipo de mirada tienes. Es decir, por ejemplo, las más grandes plataformas, las que están invirtiendo más en ciberseguridad es, por ejemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp, que son del mismo consorcio. Pero, por ejemplo, si uno piensa, TikTok es cuestionado porque también tiene un origen asiático, digámoslo así, y mucha información puede ser transferida sin tu autorización a otros mercados. También habían algunas aplicaciones donde, por ejemplo, hacían la prueba de cómo te verías tú en 30 años más, por ejemplo. Sí, todas esas de Facebook, o sea, que al final terminabas cayendo. Sí. Entonces, hay desarrolladores que utilizan esa información. Entonces, la inseguridad es que tu información es entregada a terceros y eres categorizado. Y finalmente tenemos otras aplicaciones que ya es más evolucionado y hay un gran problema porque son aplicaciones que capturan tus imágenes de redes sociales y hacen base de datos y venden productos con eso. Entonces, tú puedes tener toda la seguridad, pero ya por el hecho de tener tu imagen en un perfil público, estás contribuyendo para que otro se lucre o te pueda perjudicar, discriminar, sin que tú te des cuenta. O sea, al final yo creo que nosotros somos los que tenemos que autorregularnos en la información que entregamos. Publicamos fotos todo el tiempo, en todas las redes sociales, en nuestros estados anímicos, publicamos fotos de nuestros hijos. O sea, seamos conscientes de qué y cuánta información entregamos a la red. Pedro, la última pregunta. ¿Dónde denunciar un ciberataque? Sí. ¿Cómo se hace aquí? Bueno, mira, en términos generales, si uno tiene una afectación de una cuenta, te roba los credenciales, primero la plataforma quiere secuestrar tu información. Por ejemplo, imagínate que te roban tu WhatsApp, tu Facebook, tu cuenta, tú tienes canales privados. Pero también se hace la investigación en las policías de investigación o carabineros como delito informático. Pero yo quiero hacer la última recomendación, y esto es muy importante, sobre todo que un público objetivo de los delincuentes informáticos son los adultos mayores, porque tienen menos conocimiento en tecnología, que lo usan para fines muy específicos, y simplemente mencionarles que tal como nuestros padres nos dijeron a nosotros que no habláramos con desconocidos en las calles, ahora nosotros tenemos que decirle a nuestros padres no haga clic en cualquier enlace, dude de la información y no comparta información falsa. Oye, qué buena recomendación, Pedro Huichalaf. De verdad, muy interesante esta conversación. Ojalá a ustedes les haya servido, hayan aprendido. Y acá lo importante es educar para prevenir ser atacados por estos oportunistas que son los ciberatacantes. Así que yo les quiero agradecer por la sintonía. No alcanzamos a hacer todas las preguntas, nos llegaron un montón, pasó tan rápido. En nombre de Sur Asset Management y también de AFP Capital, ha sido muy grato estar hoy día contigo, Pedro. Gracias por acompañarnos. Bueno, yo también, ni siquiera me presenté. Bueno, yo soy Andrea Ovaí, periodista especializada en ciencia y tecnología, que trabajo en varios medios de comunicación, así que nunca es tarde para aprender, porque yo también he sido víctima de estos ciberataques, ¿viste? Así que eso. Muchas gracias entonces, que tengan un excelente día, un excelente fin de semana y nos reencontramos en una próxima. Que estés bien, Pedro. Muchas gracias, hasta luego.